la reforma electoral, la que se pensó y para lo que alcanzará. No hay día que no se lleguen las elecciones en 4 estados del país. Además, el Congreso Nacional Indígena y su candidata presidencial. Y el regreso de las fotomultas hoy en controversia. Reforma electoral. Jalisco inicia un análisis de reforma electoral. Grupos parlamentarios plantean una reducción a financiamiento de partidos políticos y a tiempos de campaña, sanciones de guerra sucia, mayor equidad y validez del voto en el extranjero. Sorprende el gobernador de Jalisco al proponer 0 financiamientos a partidos políticos en años no electorales. Los jaliscienses exigen que los partidos dejen de ser negocio. Sentencia Aristóteles Sandoval. Opositores adelantan el fracaso de la propuesta, puesto que se contrapone con la Constitución Federal. Enrique Aubry, del Partido Verde, asegura que es demagogia y simulación. Reta al titular del Ejecutivo a ir al Congreso de la Unión a que se legisle en el mismo sentido. Parece llegarse a un acuerdo que quedaría en la reducción a un diputado plurinominal, solo uno, y la reducción a 0 pesos en el financiamiento a partidos en año no electoral. Y bueno, insistir, ¿para qué va a alcanzar? ¿Para qué les alcanzará en cosa de no sé si minutos u horas ahí en el Congreso del Estado? Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues listos para platicar del tema. Julio Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Diego Petersen, muy buenas noches. En protesta porque no me dejaron meter el tema de las Chivas en este programa, pero bueno. Está vetado el tema del Está fútbol. vetado al fútbol. Vetadísimo. Qué bárbara. Tal cual. Y ni siquiera como fenómeno social. Bueno, cuando yo no venga puedes tocar el tema. No, mejor no hablamos. Mejor toquemos el de la reforma electoral y primero las damas, Sonia. Bueno, me parece que lo hemos hablado ya bastante en otros espacios. Yo no veo voluntad de que se resuelva este tema. Creo que a lo que le han apostado todos los partidos políticos es hacer propuestas que no tendrán consenso para tronar lo que tiene que ver con el financiamiento. Lo que planteaba el gobernador Aristóteles Sandoval en el sentido de dejar a los partidos sin financiamiento público en años no electorales, me parece que podría ser una muy buena opción si se complementaba también con esta propuesta que tenía Pedro Kumamoto de modificar la fórmula de financiamiento para ligarla al número de votos y no al número de electores. Pero eso, creo que todos sabíamos que no iba a suceder. ¿Por qué? Pues porque la Constitución establece otras cuestiones y los partidos, sobre todo los más pequeños, los que no tienen presupuesto público, los que no tienen los recursos de los que dispone el partido en el gobierno, que es el PRI, o los partidos o el partido que tiene a los ayuntamientos. Los recursos del gobierno. Exactamente, claro, y que les sirven los presupuestos gubernamentales que los mantienen. Por supuesto, exacto. Y lo demás, bueno, pues supongo que serían para ellos pequeños ajustes con respecto a las nóminas, porque tampoco creo que para el PRI y para Movimiento Ciudadano sea fácil renunciar al financiamiento público, porque el PRI tiene una nómina bastante nutrida en el partido, lo mismo que Movimiento Ciudadano, ya lo hemos visto cuando se han dado a conocer las notas sobre en qué se gastan el dinero los partidos políticos, salarios de 50, 60 mil pesos para los dirigentes y de 30, 40 mil pesos para el resto de los integrantes de los comités estatales. No creo que sea tan fácil que lo dejen, pero bueno, aún concediendo que hubiera la voluntad, por supuesto que los partidos más pequeños, que son los que de alguna manera se verían afectados porque no tienen los recursos públicos del gobierno y que además van en alianzas con estos otros partidos, no van a permitir que esto suceda, y lo que creo que estamos viendo es lo mismo que ha sucedido con las reformas anteriores, propuestas que saben que no van a alcanzar consenso y que por lo tanto no van a pasar. Julio, pues tú nos decías en días anteriores, justamente nos explicabas en qué gastan el dinero, en qué invierten el dinero los partidos políticos. Ah, sí, claro, al menos la mitad es para estas nóminas y pues muy poquito es para la promoción política de la mujer, lo de los jóvenes, todo eso que dicen que deben de cumplir por la Ley General de Partidos y que es lo que están invocando como pretexto para decir que es ilegal y que podría ser en este caso impugnada ante los tribunales. Ni el del 3 al
25% es lo que se da para esas actividades. Entonces, pues no. Y también el hecho de renunciar al financiamiento público los pondría en predicamentos porque, por ejemplo, recordando una cifra del PAN, que no es de los que recibe ya tanto, de los 64 millones que recibe entre financiamiento estatal y federal, solo 600,000 pesos es lo que recauda de las aportaciones de los militantes. Entonces, pues, ni para tapar una muela blanquiazul en este caso alcanzaría. Entonces, pues, era pues muy complicado que de veras renunciaran a esto. Sí estuvieron en los medios diciéndolo, pero ahora ya se están quebrando la cabeza para ver cómo le hacen para no perder en este caso el debate mediático y no quedar mal ya ante la opinión pública, porque muchos lo pregonaron y ahora ya que ven que es un crucigrama y que no pueden ir contra la Constitución ni contra la Ley General de Partidos. No, sí pueden, Julio. A ver, ¿qué tendría que suceder un acuerdo que ningún partido impugne? Bueno, por voluntad política, claro que mínimo se podría. A ver quién es el guapo que impugnaría. Tienes toda la razón, porque no creo que ningún ciudadano... Porque la ley, la Constitución cuando se trata de cobrar es inviolable, ¿no? Y luego para todo lo demás es ya lo suficientemente violable. Consejeros electorales. Pero estaba jugando para la tribuna. A mí me parece que fue una fantochada lo que vimos, lo que hizo el gobernador me pareció una fantochada. La posición de Movimiento Ciudadano me pareció una fantochada, ¿no? Es decir, estaban haciendo propuestas que sabían que no podían pasar, como bien dijiste, pero además llevándola cada vez más al extremo. ¿Y quién era el más guapo? Poniéndole al otro el 4 más grande. Creo que lo único importante en la reforma realmente es que va a clarificar qué tiene que pasar para la reelección, o sea, cuáles son los tiempos, si deben renunciar o no los regidores que quieran reelegirse, ¿no, porque va a quedar sobre el ayuntamiento, y todos tienen que renunciar para irse a la elección, o cómo va a funcionar el tema de la reelección. Pero siendo, digamos, muy importante el tema de reducción del gasto de los partidos, porque hay un enojo. Mientras no esté claro cómo se van a financiar, ¿sí? También no podemos hacernos el tío Lolo. Es decir, tienes que decir, ok, esto no, que sí. Y ese financiamiento privado, que es al que renunciamos por miedo que se metiera el crimen organizado, que de todos modos está metido hasta en las manitas, no está legislado. Entonces, aparte de eso, tiene que ver que se mete el SAT a revisar a los partidos. Y eso es lo que no quieren. Porque sería la única manera de asegurar que no entrara dinero sucio a las campañas, es que fuera fiscalizado el dinero que entra a las campañas. Pero de cualquier manera, estamos viendo que en las condiciones en las que está funcionando el gobierno, con los graves problemas que hay de recursos públicos, tendría que suceder algo con el financiamiento. Y ahora, esto que habla sobre cómo está la imagen de los partidos, hoy da a conocer Verumen su encuesta sobre corrupción que presenta CESJAL, y a la cabeza aparecen los partidos políticos como los más corruptos. Ya, si esto no es una llamada de atención para los partidos, no sé qué están esperando. No, a lo que voy a decir, sí tiene que haber una gran reforma, tiene que ser federal. Sí, y vimos que cuando se planteó lo del pero puede ser local también. Podrían haberle hecho reduciendo la fórmula nada más, ¿no? Por supuesto. Podrían haberle bajado la fórmula en la mitad, lo pudieron haber hecho. Exacto. Y estando ahí, nadie lo aprobó. Todos fueron los extremos y eso no lo tocaron. O sea, no había voluntad realmente. O sea, había voluntad de serle al héroe, no de llegar a un acuerdo. Y dos, tenemos que, para bajarle la lana a los partidos, cuando digo la fiscalización, tiene que ser el SAT, no el INE. ¿Sí? El SAT tiene que fiscalizar el dinero de los partidos para que efectivamente haya por lo menos cierta vigilancia. Así es, se la quitan al IEPC, se la dan al INE. Que tampoco la hacía el IEPC, ¿no? No, claro que no, yo lo INE menos, porque pues tiene también ya campañas municipales, estatales y federales, ya es demasiado, pero... A ver, comentábamos, el único que en este debate sobre el presupuesto perdiendo gana, mencionaba. El gran ganador va a ser Pedro Kumamoto, sin duda. Porque es el único que trae el discurso coherente desde el principio. Desde el inicio trae el inicio coherente. Que tenía una propuesta diseñada también. Todos, hasta el gobernador, terminó subiéndose ese barco de Kumamoto, y pues finalmente ante la gente pues queda como el que no, si no pudo hacerlo es porque el PRI, incluso hasta el Movimiento Ciudadano, no quisieron. Es la percepción que tiene la gente. Ya se ha llevado muchas banderas con lo del fuero, con otros temas que se han aprobado en el Congreso, y él sin duda va a ser el gran ganador. Y pero ¿sabes por qué le por la coherencia, por coherente, ¿no? La sensatez. Y porque tú no puedes jugar a que eres un ciudadano sin partido como los de MC cuando tienes un partido y el partido te manda línea, ¿no? Entonces quedan verdaderamente y tienes acuerdos con otros partidos. Los de MC cuando juegan a eso, que jueguen a ser partido.
Pero quieren ser Kuma, pero no son, ¿no? ¿Qué sí pasa? Lo que sí va a pasar es que se va a reducir un diputado plurinominal. No, ya con eso. Mucho. Que es sin duda algo pichicato. Lo cual está fatal porque va a quedar en 38 y va a volver a haber empate. Imagínate las votas de por sí, exactamente. Bueno, siempre hay unos que faltan, no te preocupes. Sí, bueno. Si así es un galimatías decir qué es mayoría calificada y qué no, ¿Y por qué sería no muy dos, fácil redactarlo de una manera Claro. entendible, pero ahí da ahí a esas ambigüedades a propósito. Entonces con 38, pues ahora sí sería mucho más complicado. Los repechajes se van a quedar y lo que también habrá es alguna reducción en los regidores. Insignificante que será también. insignificante, cuanto mucho 2 en los municipios de la zona metropolitana y 1 en los 7 municipios más poblados del estado, que no son de No la se zona muevan, que conurbada. van a parir los montes, ¿verdad? Exacto. Sí, es decir, una reforma sin reforma. Sí. Así es. Bueno, hay una encuesta que ha realizado Canal 44, de la cual le invitamos a usted también a participar con su opinión. La reforma electoral en Jalisco, ¿qué se vislumbra que sucederá? Participa en controversia. 39% dice reducción de financiamiento. El 6% dicen la disminución de plurinominales. 11% lograr equidad de las campañas. 44% fracaso inconstitucional. Bueno, es lo que están opinando. Por lo pronto la mayoría habla de un fracaso y en lo que tienen razón, bueno, sí se va a lograr esta equidad. Yo creo que la ¿No? equidad de género horizontal es importante. Así es. ¿eh? O sea, Y esa eso sale. ese es un tema que había que poner y que yo creo que sí va a Quedó salir. perdida entre todos los temas, pero es muy Pero importante. es muy importante en términos de género. ¿eh? Vamos a la pausa. Continuamos. Elecciones en 4 estados. Este domingo 4 de junio habrá elecciones en 4 estados de la República. En Coahuila, Estado de México y Nayarit se elegirá gobernador. Además, Coahuila y Nayarit renovarán Congreso y elegirán nuevos ayuntamientos, junto con Veracruz. El Estado de México es calificado el laboratorio del 2018. Además de ser el bastión del Partido Revolucionario Institucional por 88 años, ahí se concentra el 13.26% de los votantes. Encuestas van y vienen, denuncias y señalamientos también. Los videos circulan y los resultados son de pronóstico reservado. Hay quienes afirman que será una antesala al 2018. Otros, que el PRI se juega la vida en ellas. Campañas de supernivel y unas elecciones que ¿qué podemos esperar? La madre de todas las elecciones. Es decir, nunca habíamos visto una elección estatal con tanta atención como esta. Y sí es cierto, ¿por qué se juega el PRI la vida en esta elección? Yo digo que si pierde el Estado de México se va a segunda. Y se va a segunda, ¿qué significa? Que ya no va a estar. Pero si gana, no gana la No, tampoco le garantiza eso, no le la garantiza nada, pero se presidencia. queda en primera, ¿no? Es decir, se salva el porcentaje. Pero ¿por qué? A ver, el Estado de México, aparte de que junto con Coahuila son los dos estados que siguen gobernando eternamente, los que no han perdido jamás, el Estado de México es, después de la Ciudad de México, el padrón más grande del país. No, de hecho es más grande el Estado de México. 13.8 de los electores, decía ahí, o 13.6. Pero ya no tienen la Ciudad de México, ya no tienen Veracruz, que era el tercero, ya no tienen Jalisco, prácticamente, que era el cuarto, es decir, perdieron la intermedia, ¿no? No tienen Puebla, ya la perdieron, no tienen Veracruz. Entonces, si juntamos los 10 grandes, no tienen Guanajuato, ya no tienen ninguno. Entonces, si pierden el Estado de México, sí pierden piso, digamos, ¿no? Y dos, Peña se juega ahí la posibilidad de ser él quien decida dentro del PRI quién va a ser el candidato, ¿no? Se está jugando su posición dentro del PRI, por eso está el gobierno metido a tope en esa elección. Si pierde este madrazo, pierde Peña, ¿eh? Pero yo creo que mientras siga siendo presidente, él va a seguir tomando las decisiones. Yo, sí creo que se Yo juega creo que mucho. no toma muchas, ¿eh? Bueno, pero en los mismos términos. Es que ve cómo funcionan los priistas. Yo sigo creyendo, yo no he visto a un priista de estos que siguen participando activamente en el partido y que quieren ser candidatos que reniegue de Peña Nieto. Es decir, En público. siguen- En público no. Por eso, Pero en la entonces, mesa de al lado sí, ¿eh? pero en los consejos políticos siguen respaldando las decisiones del presidente. Yo
creo que mientras siga al frente de la presidencia va a seguir siendo el que tome las decisiones, como le está pasando a Aristóteles Sandoval, que perdió la intermedia, pero de todas maneras sigue siendo el líder del partido. Quizá también tiene que ver que tiene mucho menos desgaste que Peña Nieto. Y lo que sí creo, coincido contigo, Diego, en el sentido de la importancia que tiene para el PRI la elección en el Estado de México, pero también creo que ganarla no le garantiza nada al PRI. Le garantiza quedarse vivo. Sigue teniendo problemas serios en la escala nacional, y me parece también que el desgaste al que han sometido al elector ha sido terrible. Si conserva el Estado de México, aún perdiendo la elección federal del 18, tienen un reducto donde puede reproducirse la clase política, un presupuesto importante donde se van ahí a seguramente guardar, ¿no? El desgano de la población ante las elecciones por todo el cochinero que hubo puede jugar a favor del PRI también. Eso, si ganan, no tienen que ganar el 18 para sobrevivir, pero si pierden pierden el 18, se quedan así que arrombados en 4 o 5 estados pequeños. Y más que reducto del PRI, reducto del Grupo Tlacomulco. Ahora que el PRI está prácticamente jubilado, ahí se van a ir a trincherar. Y también por ello hay un factor muy interesante, que sería ver la venganza de la maestra Elvester Gordillo, que tanto se ha dicho, qué mejor para ella que desquitarse de ahora uno de su peor enemigo, sin duda, quien la usó de chivo expiatorio, arrebatándole, inclinándole la balanza para arrebatarle ese único reducto que le queda al Grupo Tlacomulco. Y como buena política, si no lo hace, con que lo piensen, con que piensen que fue ella, ya ganó. Pero tiene posibilidades todavía Elvester de mover la balanza de esta manera. En una elección tan cerrada ahorita todo suma, hasta el PT que declinó. Exacto, el del PT que declinó, hasta eso suma. En la elección de 2006, la de el PG, Andrés Manuel y Calderón, la maestra del PRI movió votos hacia el PAN, y eso fue lo que terminó inclinando la balanza a favor de Calderón, por muy poco. Eso podría suceder. Ahora, yo que veo, sí veo también, que Andrés Manuel, incluso perdiendo, gana, ¿no? Sí, porque si pierde, juega menos que... No, lo que va a decir es, ahí está en blanco y negro la mafia del poder, ¿no? Oigan, yo me la he pasado haciendo mi encuestita con algunos compañeros para que den su punto de vista de en qué orden van a quedar, cuáles son sus previsiones, más allá de las encuestas que todas traen resultados distintos, Las encuestas de estas elecciones estatales. Las publicadas. Sí, claro. Una vez más descrédito de las encuestadoras. Hoy salen dos, ayer una y otra diametralmente opuestas. Diferentes. En una dándole el triunfo a Riquelme en Coahuila y la de hoy dándole el triunfo a Naya. Como que no aprenden la lección, ¿no? Estando en la arena movediza y se siguen. ¿Tú crees ahí que es de elecciones de elecciones para las encuestadoras es de dinero nada más? Pues sí, eso es lo que ya tendría que regularse, ¿no? Ya debería de prohibirse la publicación de encuestas por parte de los engañan a los políticos, engañar al engañador está bien. La gente no se engaña, Yo creo que más bien hay ciudadanos que lejos, no tanto de que se engañen, pero sí les provocan eso, desgano. La encuesta es de quien la trabaja y quien la paga, la corrupción. Leonardo González, un buen amigo. La encuesta es de quien trabaja y quien la paga. Exactamente. Sí, pero en las encuestas, aparentemente llegaría en las encuestas más serias con una pequeña ventaja del final, ¿no? Normalmente en una elección tiende a abrirse a favor de la oposición si la oposición llega arriba. Mi única duda es cómo van a actuar PAN y PRD. Porque yo creo que el interés de PAN y PRD es que no ganen Andrés Manuel. Prefieren a un PRI vivo, que saben que no va a ser competencia que sea en el 18, pero vivo, a un Andrés Manuel que se les vaya y no le vean ni la placa, ¿no? Sí, porque si gana Morena, entonces sí ya se pone muy complicado para el PAN y PRD. Queda muy complicado, es que es imposible, pero sí queda la sensación de que es imbatible, ¿no? Pero traen tantas broncas internas del PAN y el PRD que yo ya no sé si influyen o no influyen fuera de... No, que pasen votos al PRI, digo yo. Pues si tuvieran votos, los sacarían para ellos. ¿Qué? Si se hubieran unido PAN y PRD, hubieran dado la batalla. Josefina tiene una habilidad insospechada para perder votos. Esa yo no creo que es una nueva eso, porque si especialidad. no ellos van a buscar lo que sea, los puntitos que les permitan seguir manteniendo las prerrogativas locales en las dos entidades donde hay elección de gobernador, las plurinominales, lo que sea. Le van a rascar a lo que sea, por supuesto. Punto de coincidencia. A ver, bueno. Entonces, primero se va a lugar por
mentira. Mójense. Mójense, a ver, todos, a ver. Diego. Yo no voy a estar en tu base de datos. Yo sigo pensando que el PRI va a conservar el Estado de México. Sí. Y la alianza va a ganar en Nayarit y el PAN va a ganar en Coahuila. Es decir, el PAN se lleva 2 entidades federativas. Sonia, no yo no voy a te estar en tu mojas No, tú. me mojo. ya no. Julio, Ojalá pues, pierdan. Pierdes. ahora pierdan todos. Llegamos el próximo martes de chin, no le tiene y ya, no pasa nada. Pero- Pero no quiero aparecer en esa base de En esta datos que base se de ve que es datos. tan científica de No, bueno, Nuestro. es una hoja de cálculo, como podrás ver. Pues en el Estado de México, que es una maquinaria oxidada, todavía se aceita a base de billetazos como lo están haciendo. Yo creo Y hay que sí gana mucho, el PRI. ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que el PRI sí será triunfador a pesar de lo que se ha dicho. Y en Nayarit, el PAN. En Nayarit del PAN se confirma esta No política es del de PAN, familias son los de los- Chavarría, Los ¿eh? Chavarría, que es distinto. Exactamente. ¿Y Coahuila? En Coahuila creo que también el PRI será el ganador, a pesar de los escándalos, A pesar de Moreira. a pesar de... Tú le das 2 al PRI, entonces, en estas elecciones. Sí, aunque, bueno, la de Estado de México sí me la jugué porque Morena también... Sí, está fuerte. ¿Y Pero Sonia ya la sigue dijimos, pensando o sigue sin ganas de decir No, nada? ya estoy No tiene pensando en ganas el de siguiente bloque. Ah. ¿Te vienes? ¿No te vas a mojar? A ver, pero Bárbaro. en este proceso de estas entidades federativas al que han jalado tanto la atención, ¿realmente el ciudadano se ve motivado? Yo creo que no, al revés. Yo creo que el cochinero que sigue saliendo desmotiva a cualquiera. Y más en Y el eso Estado ayuda de al PRI. México, Sí. que hay un cochinero de parte del PRI sobre todo. A ver, poca votación siempre ayuda al PRI porque es el que tiene más capacidad de movilización, ¿no? Arriba el 55% de los votos, las posibilidades del PRI se van reduciendo terriblemente, ¿no? Hay que ver qué va a pasar. O sea, yo sí creo que el cochinero también ayuda a decir, vamos a sacarlos, ¿no? Entonces una votación alta y no se les da el susto, ¿eh? Morena sigue siendo también en este caso el gran ganador por aquello de que sigue posicionándose, que sigue... Si gana ganando o si pierde es votos. el gran ganador. Si gana, imagínense, pues en la Ciudad de México con la mayoría legislativa, las principales delegaciones y aparte el gobierno de la Ciudad de México, pero si pierde también. Y sin alianza, además, porque va solo, está la Exactamente. sospecha de que puede haber fraude o por lo menos toda esta este derroche de dinero y esa movilización del voto que bueno, ya sabemos que es un eufemismo de otro tipo de prácticas. De como compra la de del votos, sí. sufragio, sí. Pero si ganan, ¿qué riesgo para el peje, no? Se expone más a que no funcionen bien las cosas en el Estado de es México. poquito tiempo. No, hombre, esos riesgos un quisieran año. mucho los políticos, ¿no? Ese poquito riesgo se llama tiempo. presupuesto. Es 2.3 veces el presupuesto de Jalisco. Mucha lana. Mucha lana. Pero ni necesita, todas le donan que los millones y no sé qué. ¿A quién? Al peje. Yo creo que sí. No, pero a ver, más allá de eso, o sea, yo sí creo que Andrés Manuel, claro que, o sea, a Delfina se le va a complicar el gobierno que quieras, ¿no? Tiene que apuntalarla 9 meses y luego la van a apuntalar de la presidencia de la República en caso de que llegue, ¿no? O sea, son 9 meses que coinciden Claro. previo a la elección. Pero la sensación de haber derrotado al PRI y a Peña en su estado, en su momento, ¿no? Yo creo que eso le da una fortaleza espantosa. Y el presupuesto ni se diga. Bueno, Yo no entiendo es que dice que le conviene perder. Sí creo que si pierde, él va a seguir en la misma campaña, ¿no? Va a actualizar la Pero mafia si del poder. gana, a los cuernos de la luna, sin duda. yo sigo creyendo que le conviene más seguir echándole la culpa a la mafia del poder que tener esa... La va a capitalizar también, aunque pierda, ¿no? Vamos a las opiniones de nuestro público, mismas que agradecemos, por supuesto, a ustedes que participan con nosotros, con sus opiniones a través de las redes sociales. Canal 44 les preguntó, elecciones en varios estados del país, antesala de las presidenciales del 2018, el posible fin del PRI, es la pregunta que ha lanzado Canal 44. Francisco Jiménez dice, ojalá sea una elección para el PRI, que cualquier partido entienda, una elección para el PRI, que cualquier partido entienda que si no se gobierna bien, van para afuera. No se puede comprar al pueblo. Muchas gracias por participar. Octavio Acosta dice, Alfredo del Mazo será el próximo gobernador del Estado de México. Gracias también por su opinión, gracias por sus puntos de vista. Momento de irnos a una pausa para regresar y platicar de la candidata del EZLN. No se vayan.
Consejo Nacional Indígena. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cientos de indígenas de todo el país se reunieron para elegir a una candidata independiente rumbo a las elecciones de 2018. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y más de 1000 representantes decidieron que sea quien hasta ahora es vocera del Consejo. Se trata de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy. Nació en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco. Tiene 57 años, madre de 3 hijos y es médico. Ella se registrará como aspirante independiente en agosto próximo. Su compromiso está con el cuidado de los pueblos y comunidades, construir y acompañar las rebeldías, ser anticapitalistas abajo y a la izquierda, no caer en la tentación de buscar el voto y el poder frente a los de arriba. Y así, bueno, ya se tiene la candidata presidencial. Diego Petersen, justamente te leíamos. A mí me parece una genialidad. Una gran expectativa, ¿no? Del EZ y del Consejo Nacional Indígena, plantear una candidatura de una mujer indígena, independientemente de que vaya a lograr o no el registro, es lo de menos. Hoy había una discusión en Twitter, no, pero es que los indígenas no votan por los indígenas. No se trata de eso, se trata de imponer una agenda donde el tema indígena y el tema de las mujeres estén en la elección presidencial. Pero el registro sí lo logra. Vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Y sería muy interesante. Pero si no lo logra, no pasa nada. Lo importante es que esté, digamos, que tengan una posibilidad de placearse por todo México posicionando esas dos agendas, los derechos de las mujeres y los derechos de los indígenas. Y la otra cosa que ya en lo personal me da mucho gusto es que sea una indígena de Jalisco. ¿Por qué? Porque en este estado hemos crecido diciendo que es un estado que no tiene comunidades indígenas, que es un estado criollo, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es indígenas opacados o escondidos, ¿no? La misma Guadalajara fue una ciudad que nació con más población indígena que criolla y siempre han sido, digamos, escondidos los indígenas en estos lares, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que sea una jalisciense indígena la que vaya a representar al Consejo Nacional Indígena. Bueno, primero, no es candidata del EZLN, es el consejo. En realidad agrupa a los pueblos indígenas de todo el país. ¿No? Los zapatistas son solamente una comunidad más en Chiapas, incluso ni siquiera son todos los indígenas de Chiapas. En Chiapas hay otras formas de organización diferentes a las del ejército zapatista. Están, por ejemplo, las abejas, que son también pueblos desplazados, pueblos despojados, pero que han elegido otra manera de organización. A mí y la otra parte es que no precisamente es la candidata, es de alguna manera la representante o la vocera de las comunidades indígenas. La candidatura es una especie de las atribuciones que tendría. Lo más importante es todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años y que se ha ido tejiendo a lo largo de todo el territorio nacional en estas comunidades, la mayoría víctimas de violaciones sobre derechos de territorio, sobre derechos de costumbre y por supuesto también sobre derechos humanos y garantías individuales en general. Y que lo habíamos platicado en otra ocasión cuando se referían a los temas de los autogobiernos o las autodefensas, cómo muchas de estas comunidades han ido dando ejemplos de cómo una organización entre ellos mismos puede hacer que funcione un pueblo sin necesidad de que se deje entrar a la violencia o se tenga que negociar con unos o con otros. Yo pondría, por ejemplo, entre los ejemplos más o entre los botones de muestra más emblemáticos el caso de las comunidades abejas, que no reciben atención médica pública porque son las organizaciones internacionales las que han estado apoyándoles, que no reciben educación por parte del Estado, porque lo hacen a través también de algunas organizaciones, y también no reciben seguridad por parte del Estado porque ellos mismos han encontrado los esquemas de disciplina con ciertas sanciones que les permiten que estos reglamentos o reglas internas se cumplan sin necesidad de que exista la policía o de que existan las armas. A mí me parece que lo que sucede en el Consejo Nacional Indígena es un gran ejemplo de cómo este país sí puede caminar. Me parece que es el ejemplo de esperanza más grande que ha habido en muchísimo tiempo, más allá de si logra o no logra ser candidata. Y bueno, pues qué mejor que alguien que ha sido víctima de todo
todos estos despojos, como es la comunidad nahua de nuestra entidad, que pues se ha visto amenazada, que tiene desaparecidos, que tiene asesinados, que sus líderes han sido perseguidos. ¿Por qué? Por intereses, en particular el caso de la minera de Peña Colorada, ¿no? Básicamente es la comunidad nahua que está en Manantlán, en la mina de Las Pesadas, ¿no? Claro. Sí. Sí, efectivamente. Pues es maravilloso que esto ocurra. Ha sido un sexenio muy trágico, como ya lo decía Sonia. Se han perdido vidas de los defensores de los derechos de los indígenas, y sobre todo pone en esta agenda pública un discurso que a mí me parece muy, muy profundo, el dejar de creer en esto de que hay que votar por los de arriba y que ellos luego nos impongan todas estas fórmulas, a veces del extranjero, y todas estas políticas públicas que no piensan realmente en esas voces. Tuve oportunidad de hablar con ella brevemente hoy, y es lo que decía, que lo que ella busca es visibilizar todo ese dolor que hay en los pueblos indígenas, todas esas voces que están perdidas en los cerros, en las montañas. De las autoridades en estos consejos es la autoridad no manda, la autoridad obedece a su pueblo. Efectivamente, y ella hablaba de este proceso de reconstitución que se hace desde dentro de las comunidades, que son las que conocen qué es lo que realmente se necesita y cómo organizarse, y seguramente esto vendrá en esta plataforma que luego habrá de aprobar el Consejo Indígena, y sobre todo esto que habla ella de desmontar todo el Consejo, de desmontar el sistema capitalista, este monstruo sin piedad que sin duda llega y pisotea a los más vulnerables, no solo en las comunidades indígenas, también en las ciudades, en los barrios. Esto que ha estado más dedicado a llevarse los recursos naturales, a los grandes negocios, y sin duda es un discurso muy profundo que tiene que ser escuchado, y a mí me parece por eso muy importante que aparezca esta propuesta. Hay 10 millones de indígenas en el país, más o menos, ¿no? Son vendría a ser como entre el 8 y 9% de la población total, ¿no? Si nada más ellos, si ella logra penetrar su discurso en esas comunidades, ¿no?, va a ser un éxito, ¿no? Y va a generar una visión distinta sobre las comunidades indígenas, ¿no? Porque lo que está haciendo es, el discurso de Marichuy es un discurso además muy sensato. O sea, lo que tiene es esta mujer, de parte de una inteligencia digamos, que es muy clara en su forma de comunicar y de hablar. De muchos años de defensora, ¿no? Sí. Pero ella estudió la primaria, luego la sacan de la escuela, y ella por voluntad propia estudia secundaria, preparatoria, se prepara luego como sanadora, no como médica, sino como sanadora. Tiene una clínica de medicina natural o medicina comunitaria, ¿no? Y me parece que es alguien que le puede dar al país un refresco en el discurso, ¿no? La discusión que traen algunos ahora de que si más bien puede ser una distracción para dividir a las izquierdas y demás, eso es absurdo. Analistas. A mí me parece que el error más Nunca grave que hay, no, pero además que el error más grave que hay es, insisto, ver esto como el mecanismo de participación de las comunidades indígenas en las elecciones. A mí me parece que eso termina siendo una consecuencia nada más de un movimiento que se está dando en todo el país. Cuando todo el mundo creía que el ejército zapatista se habría replegado y ya no estaba sucediendo nada, en realidad estaba siendo parte, porque yo insisto, no son la única comunidad indígena que existe en nuestro país, sino que estaban encontrando mecanismos de autogobierno y mecanismos de autosuficiencia como pueblos que luego se concentran en este gran Consejo Nacional que se llevó a cabo el domingo en San Cristóbal de las Casas. Creo que es muy corto verlo como un asunto electoral, demasiado corto, y reducirlo a que lo que suceda de si se registra o no se registra marcará el éxito de estas comunidades. Yo insisto, a mí me parece que lo que vimos el domingo es una gran esperanza para este país sobre cómo desde el pueblo pueden empezar a encontrarse soluciones a algo que no le vemos, quienes vivimos en la ciudad, quienes tenemos que modificar todos los días nuestros hábitos de vida por razones de seguridad, por nuestros hijos, por nuestra casa, por el auto, por lo que sea. Yo creo que de pronto ver ejemplos de cómo se pueden empezar a organizar desde los pueblos, me parece que es un mensaje de esperanza enorme. El éxito, yo insisto que no está en lo electoral, sino en lo discursivo.
¿no? En cómo impongan estos temas en las campañas, y creo que lo van a lograr. Y además, a lo mejor a nosotros no nos va a modificar nuestra forma de vida en la campaña de Marichuy. Yo creo que a las comunidades indígenas sí, porque se les va a ver de otra manera. Pero si nos hace repensar la política, sí va, por supuesto que también va a cambiar nuestra vida. Desde luego. Pero ¿está el resto del país listo para voltear a ver y escuchar? Pues es que no es que esté listo, sino que debería, ya debería de escucharse. Han sido, este es milenario, esta cerrazón, la ceguera, la sordera a las voces de lo que está ocurriendo con los indígenas. Y pues yo leía en el New York Times el día de hoy, pues que obviamente saber si va a tener o no las firmas Marichuy, pues ahora no se puede predecir, pero suceda lo que suceda, ya esta propuesta en sí es una sacudida al sistema político, es lo que decía este diario, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Una sacudida al sistema político. El sistema de partidos, ¿no? Es decir, yo creo que y a los candidatos independientes que están saliendo ahí porque quieren, yo soy más guapo que el otro, ¿no? No, o sea, aquí están haciendo política desde abajo, ¿no? Están haciendo política eso de mandar obedeciendo, ¿no? Que eso me parece que es la gran transformación de la visión del poder, ¿no? El poder es para transformar la comunidad, no para generar y mucho menos para mantenerlo, ¿no? Es que el término de mandatario, yo no sé quién lo terminó por desviar del verdadero sentido que tiene. Porque ¿no? es al final el que toma, pero es al final el que toma la decisión. El asunto es con base en qué tomas esa decisión, si con base en tus intereses, en los intereses que tejiste o en los intereses de tu pueblo. Eso es lo que tendría que ser diferente. Y me parece que lo que tendría que sacudir este movimiento es el sistema social más que el sistema político. El que yo creo que si logra a muchos de nosotros sacarnos de esta apatía que hay en la participación de nuestra vida en comunidad, entonces habrá tenido éxito lo que está sucediendo con el Consejo Nacional Indígena. Aparte que se vea diario desde la colonia misma donde vivimos, en la escuela, ¿no? En tu comunidad, donde sea. Exactamente. Bueno, vamos a las opiniones de ustedes. Gracias por responder a Canal 44. Marichuy como candidata y elegida por el ZLN y comunidades indígenas. Opción real a la presidencia es la pregunta Canal 44. Héctor Navarro dice, es respetable la candidatura de una dama, pero divide y vencerás. Sabemos que el PRI no posee oportunidad en el 2018 y por ende el sistema opta por esta vía. Varios pseudo-independientes, sean del ZLN o no. Para Héctor Navarro más bien es estrategia del sistema político. Sí, a ver, que eso es la reacción natural incluso de Morena, de algunos de Morena, decir que le va a quitar votos a Andrés. No, estos nunca han votado por Andrés, ni votarán, o sea, están en otra lógica, no están en la lógica electoral. Y además no hay nadie de ningún partido que se haya interesado por los problemas que traen. Claro. Nunca. Ningún partido, ninguno. Vamos entonces a la pausa y continuamos. Vamos a hablar ahora de las fotomultas. Ya vienen. Bueno, todo parece indicar, ya se dice que este 1 de junio regresa este sistema de fotomultas con la instalación de 38 cámaras. En Zapopan se encuentran 22 cruceros, 10 en Guadalajara, 9 en Tlaquepaque, el resto entre Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Y pero esos son los 50 puntos. Principalmente en el anillo periférico, Lázaro Cárdenas y López Mateos. Bueno, si llegan las fotomultas, pero ya está el aviso de qué velocidad hay que llevar, porque yo veo zonas donde todavía nos confundimos. A mí no me preocupa porque ¿cuándo fue la última vez que circulaste más de 50 kilómetros por hora en esta ciudad? No, en estas arterias. Yo ahorita que vine lo más que llegué fue 30 kilómetros por hora. Y había tope, Exacto.
Pero te vienes por las obras del tren ligero. Pues no hay de otra. ¿Por dónde te vas? A ver, yo sé que hay mucha gente que está enojada con la fotomulta. Yo celebro que regresen las fotomultas. Me parece que es un mecanismo de previsión del exceso de velocidad. Está clarísimo en todo el mundo. Yo sé porque aquí siempre le encontramos patas a las gallinas, ¿no? Más patas las que tienen, o pechos, lo que tengan las gallinas. Ya no sé qué tienen las gallinas también, pero la fotomulta tiene una función muy específica, que es evitar que la gente vaya a exceso de velocidad, que es lo que mata los accidentes. Un accidente de 60 kilómetros por hora es terrible, pero a 80 es mortal y arriba de 100 es, digamos, prácticamente imposible que sobrevivan las personas que van ahí. ¿Y tú que viajas tanto en todas esas partes del mundo, está concesionada la fotomulta o sí la tiene el gobierno? No tengo la menor idea, pero eso es lo de... O sea, si está mal la concesión, discutamos la concesión, no la fotomulta, no el mecanismo. Es que esa es una gran distorsión, o sea, es una facultad del Estado. ¿Cómo puede ser que quede en manos de particulares? Y pero más, siempre quedan en manos de particulares. ¿Dónde quedan las...? A ver, ¿quién sabe ahorita dónde quedan las multas? Es que ese también es el otro tema, que es un esquema opaco, que no queda nada de claro. Por principio, esto del hecho de que esta empresa cobre el 40%. Por ejemplo, ya sabes que las multas que pagas por permisos, por no pagar el refrendo y todo eso, ¿se lo reparten los funcionarios de la Secretaría de Finanzas? ¿Sí sabías? Pues, o sea, tampoco va a obras ni a nada público. Pues sí, pues, pero también ahí está otro más que debería replantearse. De por sí pasa con todas las contribuciones, con este más que tiene hasta el contrato que se ha dado a conocer por parte de Fuerza en Movimiento, que es la asociación que está con el amparo. Ahí dice que se comprometen a una cantidad mínima de 35,000 infracciones por mes. Ya si negocio, se están comprometiendo, eso ya suena a negocio, no a un afán de prevenir accidentes. Pero al revés, o sea, tú dices, la infraestructura la ponen ellos. ¿Cuánto cuesta esta infraestructura? ¿Cuántas multas significan eso? Entonces, arriba de eso, ganas por porcentaje, en 35,000 te pago lo que significa el servicio, ¿no? Pero si está mal el contrato, peleemos el contrato, aporreemos al contrato, madreemos al secretario, pero no el mecanismo de fotomulta. Yo creo que el mecanismo de fotomulta es un mecanismo inteligente y moderno para moderar. Que se queda corto, ¿eh? En la mayor parte de las ciudades en donde existen, no solamente captan el exceso de velocidad, sino cualquier tipo de falta que cometes. Ya puedes... si te estacionas en lugar prohibido, si no haces salto cuando no hay semáforo. Si te pisaste te pasaste la rayita, te pasaste la cebra, si vas hablando por teléfono, ¿por qué tenemos que tener un cuico en la calle? No, a ver, te cometen la falta, pagas multa y vámonos, y así vamos a aprender. Entonces, peleemos el contrato, estoy de acuerdo. Y también el destino, porque se va a una bolsa disque común que poco sabemos de. Ese es el problema de cómo presupuestamos. Toda la fotomulta, otra vez. El problema es, en este país y en este estado particular, siempre se ha presupuestado a la baja, y Sonia lo sabe mejor que nadie, porque ella cubrió ¿cuántos presupuestos? ¿Unos 40? No te creas. Unos 15 presupuestos si te echaste, ¿no? Y siempre se presupuesta a la baja, es parte de la maña. Entonces presupuestan. Nunca se ha presupuestado, nunca se ha gastado menos de lo que se presupuesta, nunca. Pues sí, pero bueno, a sabiendas que iba a estar estos 2 meses suspendida, bueno... A mí, mira, Julio, no me parece que sea tan grave que le des una parte a una empresa si el sistema va a funcionar correctamente. El problema es que siempre nos molestamos cuando hay este tipo de contratos porque todos son un negocio para particulares, las empresas son o de amigos de quien da la concesión o del mismo que da la concesión con prestanombres y luego al mes termina siendo un relajo como fue la fotomulta anterior. Recordemos, no te llegaban las notificaciones, había errores, no se veía tu placa, es decir, cosas que se supone no tendrían que suceder en un sistema inteligente como este. Si lo que vamos a tener ahora, como aseguran las autoridades, va a ser un sistema que va a funcionar perfectamente, yo estoy de acuerdo, creo que hay una gran anarquía en las calles de la zona metropolitana. De por sí hay demasiados carros, más de los que necesitamos. La ciudad es un relajo, pero si revisamos un poquito qué nos está pasando y por qué se volvió, la verdad, una tortura trasladarse en esta ciudad, porque estamos haciendo las cosas muy mal también los automovilistas. Yo estoy de acuerdo con Diego, si no hay sanciones graves, ve en cualquier país. El único, incluso en países de Centroamérica, yo digo, estuve alguna vez en El Salvador, cometer una infracción de tránsito
tránsito es gravísimo. O sea, tú ves a la gente, o sea, no es ni siquiera un asunto de cultura latinoamericana. En Cuba pierdes la licencia y puedes quedarte sin volver a conducir un auto si tienes infracciones de manera reiterada porque hay un sistema de puntaje. ¿Por qué en México no sucede? En México hacemos lo que nos da la gana y por supuesto que por eso es un caos las calles. El asunto es que sea eficiente, que haya transparencia y que cumplamos con el pago de multas, porque luego también estaba el tema de los que agarraban un montón de veces, pero no hay ni manera de localizarlos ni de cobrarles, pueden andar como si nada por la ciudad. Y si la gente ya lo ve como una política deshonesta y abusiva, pues estos 2 meses debieron haber sido aprovechados pues para lavarle la cara a este asunto, porque se necesita, si es una herramienta, es cierto, es una herramienta que se requiere, pero pues también no hay que regresar el mismo rostro chamagoso, digámoslo así, había que limpiarlo. O sea, de nada servía suspensión si se vuelve con el mismo esquema opaco y recaudatorio como sin duda en estos 2 meses funcionando. Las cámaras siguieron funcionando, nomás no te llegaba la multa. Claro. No, te va a llegar a procedimiento, ¿no? No, en esos 2 meses que no hubo nada, ¿no? Detectaron 30% más automóviles con exceso de velocidad. Porque no pagabas, ¿no? Y periférico se ha vuelto, o sea, cada accidente que hay es terrible. Tú cada vez ves los autos, sí, terrible. Los en el esquema corrigieron sus vicios. ¿Ves que entonces sí pueden correr en algunas zonas como el periférico? Bueno, ahora que no había fotomultas. Depende de qué hora, pues. Y depende de las horarios, quizás. Exacto. Lo que sí ya atascaron periférico con esos letreros, están en color rojo con la fotomulta. Qué bueno que se esté advirtiendo. Y luego tienes el tablero que te avisa cuánto va, los digitales. Exactamente. Pues, ¿no? Y nada más que cambien donde hay algunos que sí confunden al automovilista porque tienes a la izquierda el que dice velocidad máxima 80 y otro que dice 60. Sí, lo que pasa es que bájale de todas maneras, no te importa lo que el reglamento está muy claro qué vías son de qué. O sea, el letrero de 60 o 40 es para la salida, ¿no? También hay que saber leer los letreros, pues, ¿no? Porque luego dicen, es que en la carretera de Chapala dice de todo. Sí, dice de todo, pero es que hay unos que son salidas o que son cruces. Ahora, enfoquemos la batería contra el contrato. Si está mal, vamos por el contrato. Pero también en crear fondos que puedan ser... Y que sea clarísimo a dónde va. Que queden claros, que se puedan vigilar, que incluso entre el Observatorio Ciudadano, como lo proponía incluso Alejandro Hermosillo, que entre más lo que yo no sé si al Observatorio le va a hacer... Sí, ¿no? ¿Cómo le va a hacer ese todo? Bueno, pon ahí en el aire, pueden ser otras personas en las que confiemos más que las que están ahora. Mejor ya hay que elegir a todos los observatorios para que nos gobiernen. Ellos hacen todas las chambas. Vámonos a las opiniones, que tenemos bastante sobre los diferentes temas. Tema se genera. No, fíjate que sobre todos los temas que hemos tocado en esta ocasión aquí. Bueno, sí. La reforma electoral en Jalisco, que se vislumbra que sucederá reducción de financiamiento, disminución de plurinominales. Bueno, vámonos mejor a los resultados de la encuesta directamente. Pero antes nos dice Adolfo Valdovines, los partidos políticos solo se ponen de acuerdo cuando se trata de acciones recaudatorias. Sí. Gracias. A favor. Juan Rodríguez dice, ni a miscelánea llega, es puro bla 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 y se quedarán con su lana y sus prerrogativas. Se echan la bolita como papa caliente MC y el PRI. Están hablando de la reforma, no del programa, ¿verdad? No, claro. Ah, qué bueno. Héctor González Bach, también saludos. aplica. Excelente análisis editorial en controversia. Dice, la reforma electoral la secuestró el PRI. Esperemos resulte. La secuestran los partidos. Exactamente. Resulta la solicitud de tiempo al Instituto Electoral. Sí se los van a dar, ya estaba considerado también ese plazo. Que Julio puede explicar eso, ¿no? ¿En qué consiste el plazo? Sí, Así es. Bueno, rapidísimo nada más. Entonces, Marichuy, como candidata y elegida del STN y comunidades indígenas, la pregunta que les habíamos hecho, opción real a la presidencia, dice la charla humanista, Marichuy, mujer indígena y anticapitalista. No es viable para el sistema político económico. Será la primera vez que voto con gusto por alguien. Muchas gracias. Las fotomultas, prevención de accidentes, ¿viables o solo una recaudación más? Es la pregunta Canal 44 y sus comentarios. Edgar dice, muy bien, se tardaron. El mejor sistema de prevención en Guadalajara. Al que no le guste, váyase en camión
o en Uber o lo que sea, solo deje de quejarse. Bájele. O bájele y no de necesitan velocidad. avisos, ¿eh? En su carro, en el tablero, hay uno que parece relojito, ahí pueden ver acá. Eso se llama velocímetro. Se llama velocímetro, ¿no? sí. Así es. Y que funcione. En ninguna avenida puedes ir a más de 80 en las que son libres, 60 en las que tienen semáforos, 40 en las que no son avenidas. Por la mejor protesta, conduzcamos todos a 40 como máximo No, en tampoco. adelante. Al cabo. Oye, Julio, nada más explica por nada último, más por por el- Sí, de sí, la por favor, reforma, el presidente del Congreso, Ismael del Toro, va a solicitar al IEPC que el inicio del periodo del proceso electoral se haga en el 15 de septiembre, que se marque, y con esto ya estarían 15 días más para poder, la porque ley tiene que dice estar en la cualquier reforma día en los 3 meses primeros 15 antes. días de septiembre. Exacto. La reforma debe estar 3 meses antes de cuando inicie el periodo electoral. Entonces, esto les daría un margen de 2 semanas para seguir Qué ahí horror, 15 días discutiendo. más oyendo las mismas tonterías. Entonces no hay prisa, mándalos a dormir, Julio. Seguirá viendo todos estos tweets y seguirá viendo todas estas. Qué horror, qué horror. Cosas Pero buenas. bueno, Seguirás la sin ir a tu agonía. casa. se pensaba, no sucedió. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Buenas Buenas noches.